Hola. Qué raro, amigos. Viste, es un montón. Es como el Late Night Show. Así como Jimmy Fallon, pero de ñoñas. Ñoños. Bueno, Olis, bienvenidos Hola. Gracias por venir. a la presentación de Les Potenciales. Sí. Bueno, vamos a arrancar. ¿Querés decir algo antes de que...? Hay bebidas abajo, no sé si sabían. Para quienes no saben, es original y algunas cervezas, No se pagan. cosas. Y pueden ir y armarse a su gusto. Si no les gusta cuando les arman las cosas muy fuertes o muy poco fuertes, aquí pueden ser ustedes mismos. Bueno, estamos acá para presentar los potenciales, hecho por Patricio Oliver, editado por Sam Ediciones. Yo soy Cássio Paula Zucos, el Paula Bufo, que es mi nombre real. Y voy a estar haciendo esto, moderando una pequeña charla, haciéndote unas pequeñas preguntas para que charlemos un poquito y hablemos un poco del libro y de tu laburo. Gracias. Bueno, en primer lugar, quería saber un poco, yo soy poco lectora de superhéroes, y Les Potenciales es claramente un libro muy inspirado, o sea, inspirado no, como es una ficción de superhéroes, es el género, tiene elementos muy claros de ese universo, ese género, y quería saber, porque justamente hay una parte mía que al no conocer, se pierde un poco de todo eso, ¿cuáles fueron muchas de las influencias que tuviste para armar Potenciales? Las dos influencias más grandes son X-Men de Claremont, todos los años 80, y Legión de Superhéroes de Giffen y Levitz. Que esa me sacó la ficha a Nico de guión y dibujo el otro día. Que no lo cuento eso, pero lo contó. Y bueno, yo el X-Men de Claremont sí pude leer un poco. Y en el sentido de X-Men me parece que ahí sí noto una cuestión que comparten, que es justamente la cosa de les rarites, Sí, desviadites. Sí. Y en ese sentido voy a enganchar un poco con otra pregunta, que es los potenciales y Tenebrae, que es otro proyecto que tuviste en otro momento, tienen como un universo muy claro, o sea, el lore de lo que armaste es clarísimo, cómo funciona por todos lados. ¿Cómo es el proceso que tenés? Qué bueno que funciona. Yo a veces creo que cualquiera, pero bueno. Bueno, ese es el logo que vivimos todos. ¿Cómo es más o menos, o sea, el proceso cuando vos cuando empezás a pensar en un universo? ¿Hay un disparador? ¿Hay algo que haga que una imagen o cómo es? En realidad, en Potenciales empezó siendo al revés. Empecé a dibujar personajes que quería hacer. Y me acuerdo que hablando con Lu me preguntaba cómo se llaman, no sé. ¿Qué hacen? No sé. Y era porque quería dibujar superhéroes que se vieran diversos, en realidad. Eso era lo que era mi propósito, en realidad. Quería hacer algo muy estilizado y quería que fueran diversos. No tenía, ¿cómo se iban a llamar? Diosos. Se iban a llamar diosos. Y iba a ser mucho más como un panteón de dioses, literalmente. Iban a ser como que vivían literalmente arriba de la gente. Bueno, un poco vivían arriba de la gente. Pero después los humanicé un poco más. Y después, en realidad, el lore se va armando. A mí no me gustan los personajes que no tienen lore. Me aburren muchísimo. Lore, perdón, yo quiero esa palabra ñoña, red de juego de rol. Es como justamente medio el universo de una historia. ¿Sí? A mí me gustan mucho los cómics, los libros que publican las editoriales donde cuentan la historia de los personajes. Me encanta eso, me encanta cuando DC sacó historia del universo DC, me encantan los Who, los Marvel Universe, que son las fichas donde te cuentan de qué son los personajes. Eso me encanta, y soy muy nerd, entonces me gusta saber todas esas boludeces. Todo lo que es universo extendido, digamos. Exacto, me encanta el universo extendido, me encantan los libros de arte, de películas, me encantan los libros con fichas de personajes, me gusta mucho eso a mí. Entonces cuando creo personajes, generalmente creo las fichas primero y después desarrollo el universo y lo empiezo a conectar. O sea que para crear un universo necesitas saber quiénes son los personajes que lo van a habitar para después darle identidad a ese mundo. Exacto. Bien. Bueno, cuando también, ahora que dijiste lo de dioses, a mí algo que me llama mucho la atención de los potenciales es que
tiene como una cuestión política muy grosa en el sentido de que hace mucha crítica a sostener un status quo. Que para mí, también, teniendo como la poca experiencia de lo que es mi lectura de superhéroes, me llamó la atención en cuanto a ese género, porque muchas veces el formato que une piensa como el formato básico es ciudad, orden en peligro por un villano que viene a destruir todo eso, y superhéroe que sostiene la paz y la tranquilidad dentro de la ciudad. Claro. Y acá para mí justamente vos vas por otro lado, o sea, quienes... no voy a spoiler nada. Claro, sí, decir eso, como yo le No, pero las primeras páginas es como... Sí, es al toque. Brutos, potenciado, como tenés una cuestión con la élite ahí, como igual en lo que acabas de decir de los dioses también, es como... Sí, es un tema de castas. Y como también, ¿qué te llevó a eso? Como tiene que ver con a cosas que viste en los géneros de superhéroes, ¿cómo? La culpa la tiene Mauricio Macri. No, literalmente, es que literalmente fue lo que me pasó. Al momento que empecé a hacer potenciales, asumí a este tipo en el gobierno, y a mí me detonó la cabeza lo que podría llegar a pasar con un tipo así en el gobierno. Sobre todo, esto lo hablo de los derechos adquiridos del colectivo LGBTQ. O sea, como que dije, ¿qué va a pasar ahora con este tipo a nivel? Y después tocó todo, obviamente, ¿no? Pero digo, no sé, lo que piensen políticamente, se nos fue la mierda el país. Y a mí me pasaba que era como, no quiero contar una historia de superhéroes que defienden un estado, como pasa con los Vengadores, no sé que después, de los Vengadores se den cuenta que Giles, Hydra y todo lo que ya saben. Pero digo, como que dije, no, justamente, cuestionan el status quo, cuestionan esa imagen rarísima de que parece que está todo bien y está todo mal. Y también esa cuestión de, como, también es una crítica a Instagram. No, en serio. Como es una crítica a toda esta cuestión de los likes, los fans, seguir gente, ser famoso. También puede ser una crítica bailando al showmatch y todas esas cosas, bailando por un sueño. Esa cosa aspiracional de tratar de llegar a hacer algo, no importa cómo. Ahí también para mí tenés un elemento de ciencia ficción muy, muy presente en un punto, una ciencia ficción más social que tecnológica, sí, que tiene que ver con eso, con proyectar un poco qué podría llegar a pasar quizás con una sociedad, teniendo en cuenta cómo nos estamos manejando quizás vincularmente en internet y la cuestión de una polaridad que estamos manejando, ¿puede ser? Sí, total, es eso. Va por ese lado. De hecho, el nivel de hecho, el personaje que se llama Auge, que es uno de los personajes principales, en un momento mide la dependencia que tienen los personajes a la comunicación. Tenemos una dependencia del 90%, dice en un momento. Eso es estructural. Es como, no, que yo igual, no hay problema. Como expresate. Que porque aparte yo lo padezco como usuario de internet, yo soy re dependiente de esas cosas, le digo a los chicos, me bajaron 10 seguidores de golpe, como esas boludeces pasan, pero también me pasa que no puedo seguir hablando del superhéroe como era el superhéroe de los 80 que yo leía. Me parece que es negar en el contexto en el que yo vivo, y el lector que yo era a los 10 años no es el lector que soy a los 40, entonces evidentemente hay un quiebre ahí. Y si bien aparentemente es muy tradicional la forma en que cuento algunas cosas, quería hablar de una realidad que tiene que ver con eso, no sea que sea superhéroes o sea cualquier otro tema. O sea, las ficciones, por más que sea una ficción, estás reflejando sí, lo que sí. Que estamos, por lo que estamos siendo atravesados. Exacto. Bien. Te iba a preguntar, voy a pasar a otra cosa, no está en el orden que tenía mi machete, pero me das como también otra punta para preguntarte un poco. Hace unos días publicaste en internet una historia que habías hecho para el cine de secuencia disidente, sí, que se llama Gordo Gay Geek, en el que hablas justamente de tu crecimiento y encontrar tu identidad desde un montón de aspectos, no desde una cuestión necesariamente de identidad de género, sino como una identidad genuina total. sí. A mí también me gusta como ahí la presencia de justamente la cultura geek y las cuestiones que tienen que ver con las narrativas, que bueno, hoy en día igual la cultura geek está mucho más aceptada que cuando nosotros éramos niñes. Cuando yo era niña, igual tenemos como un age gap acá, pero cuando yo era niña también estaba como mal visto todavía. Yo te quiero preguntar como un poco eso, como que me explayes un poco más en cómo te parece que las ficciones y como lo que consumimos nos ayuda o nos diseña en un punto, porque para mí en ese sentido Los Potenciales justamente va en contracorriente un montón de cuestiones, porque tiene personajes diversos, está justamente parado en un lugar político bastante claro para mí, como
¿Qué te parece que genera eso, que genera las ficciones que consumimos cuando estamos en crecimiento? Es que en realidad lo que yo hago es darlo vuelta. Estoy creando las ficciones que yo no tuve cuando era chiquito. Porque mi aspiracional era un chongo de 1,80 m, con todos los papeles marcados, que era Capitán América. No, Capitán América no, nunca me gustó mucho, pero no sé. He-Man. Sí, He-Man, o Cíclope, o Coloso, o quien sea. Y ahora como que yo me siento en la responsabilidad de poder reflejar otra realidad con respecto a eso, pero contándoles de la experiencia personal. En Gordo Gay Geek justamente hablo de eso, como cómo fue mi camino pasando por la infancia donde todo lo geek es hermoso. Y eso en la adolescencia yo no lo cuento ahí, pero en la adolescencia a mí me robaban mis cómics de X-Men, mis compañeros, y me los tiraron a la basura. Pero porque eran unas perras envidiosas y seguro estaban celosas de Pestilo. Era como, me pasaban esas cosas, o mis primos, sin ninguna maldad, se cagaban de risa porque leía historietas, porque les parecía rarísimo que leyera historietas en el año 87. Pero bueno, esos caminos me parece que están buenos recorrerlos, y me parece que está bueno devolvérselo a alguien que quizás le está pasando eso también. Pero no porque me sienta el justiciero de nadie, sino porque creo que hay alguien que seguramente algo se va a identificar con eso, y si bien ahora la cultura geek está mucho más validada y ser geek calienta, y antes no, porque es verdad, ahora calienta mucho más en un geek, como que seduce eso. En mi época era como lo peor, ser un geek. Como que ahora está Stranger Things y todo eso, entonces está todo validado, pero me parece que está bueno. Stranger Things es Netflix, pero en la historieta no sé si está tan validado todavía eso. Todavía sigue estando Wolverine, Batman, Superman y todos esos personajes que son perfectos en teoría. Claro, eso te iba a decir, como que mientras estabas hablando, yo lo que me daba cuenta un poco era que en un punto, hoy en día de alguna manera se van remixeando como los lugares en los que todavía se sigue apuntando con el dedo las elecciones geeks que puede hacer alguien. Como, por más que, por ejemplo, a mí me pasó con el manga y el anime quizás, que es como otro mundo también muy protagónico en la juventud, pero que hoy en día es re cool usar imágenes de manga y esas cosas, pero cuando capaz era chica no, e igual dentro de todo hay como todo un palo de cosas de manga y anime que quizás si te gustan todavía seguís siendo medio señalada, y sobre todo si es una disidencia también. Sí, bueno, el tema de disidencia suma más todavía. Como para mí hoy en día, por ejemplo, sigue pasando igual, que si sos queer o no estás respondiendo a un lugar justamente que tiene más que ver con, no sé, lo que nos presenta una peli de Marvel, que todo bien con ese cine, pero sigue siendo Hollywood y siguen manteniendo un status quo de la hegemonía, vas a seguir siendo medio motivo de burla. Sí, el chiste de la última película es que Thor es gordo. O sea, y por otro lado lo empodera, está bueno porque él no adelgaza para el... Spoiler, perdón. Sorry, si no la vieron, jodanse. Él no adelgaza para la pelea final, lo cual a mí me encantó, y mucha gente lo tomó para la joda, y yo como gordo dije, no, amo que el guacho no adelgazó. Me hizo chum y se volvió de golpe flaco. Se fue a luchar con su panza, y de golpe fue como... No se dieron cuenta, pero no empoderaron a los gordos con eso. Lo que al principio era un chiste terrible, después dije, no, vamos a dar una vuelta. Mi sobrino tuvo un re viaje con ese tema. Mi sobrino la pasó re mal con en Gordo Thor, la pasó muy mal. Me dijo, tío, ¿viste lo que le hicieron a Thor? Digo, ¿qué le hicieron a Thor? Engordó. Si vos tenés un tío que es lo más y es gordo, ¿vos me estás cargando? Dice, tenés razón, tío. Me tuve que sacar una foto levantándolo con un brazo, casi me muero, para que él entendiera que tenía que recorrerse de eso, pero porque Marvel básicamente, en las películas que yo las amo, las películas de Marvel, está construyendo una imagen hegemónica totalmente marcada. No existe la diversidad en Marvel, no existe porque tampoco hay personajes gays. O sea, estoy diciendo gay, no estoy diciendo, ni en pedo estoy hablando de lesbiana, trans, o sea, olvídense, ni gays hay, o sea, que son los más aceptados en la sociedad en ese contexto. Entonces, eso me parece que es algo que uno tiene que, si quiere, pararse con ese tema de una manera. Bueno, ahí para mí está muy presente gráficamente, como también un lugar en el que te parás vos, los cuerpos y las identidades que elegís representar en el libro, con respecto a eso, las corporalidades que ya ni siquiera pasan por una cuestión de como gordo, flaco, como
hay cuerpos que son gigantes y cuadrados y monstruosos, y en ese sentido se podría decir que es como una celebración de los mutantes. Total, sin decir sí, que sí, son los mutantes. De hecho, yo banco mucho a los X-Men de Claremont porque Wolverine, más allá de Hugh Jackman, ¿cómo se llama? Hugh Jackman, que es como un chongazo, así, todo bien. Wolverine es un petizo así, peludo, cuadrado, no es ese chongo que ves en la tele. Y yo crecí viendo a ese Wolverine, que para mí era genial, y Nightcrawler es un demonio, no es un... es encantador porque es encantador él. Y a mí eso sí me parecía que era disruptivo de los X-Men. Contra Linterna Verde, perdón, Luke, le tiro palo de ese. Contra, él no es fanático de ese. Contra Linterna Verde, Nightwing, Batman, todos esos personajes son hasta contra los Vengadores. Los Vengadores que son hegemónicos, los X-Men, si bien son unos chongazos, ese cambio disruptivo en el 70 y pico sí fue muy notorio. Aparte, el tema de las razas. Porque los X-Men realmente en un momento rompieron con todo el tema de la hegemonía de los yankees como superhéroes. Eso también me pareció muy importante. Tener una superheroína negra como Storm, que es afrodescendiente, tener un tipo alemán que es un demonio, tener un ruso en el medio de la Guerra Fría con Estados Unidos, o sea, es un montón, uno lo da por hecho y es un montón eso que nos estaba pasando. Por eso para mí es muy clara influencia de los X-Men de Claremont. Claro, sí, yo lo que llegué a leer, sí, como también la cosa, como una cosa gráfica también, no solamente desde la palabra, porque para mí también ahí tenemos como un problema un poquito con cómo estamos trabajando, cómo se está trabajando mediáticamente con la manera de representar algunas cuestiones, ¿no? Quizás nos sacan una película en la que aparece la película de Thor de Taika Waititi, está la Valkyria, que es lo más y la amamos, y después nos salen a decir que es bisexual, pero con eso en realidad quizás no estaríamos diciendo mucho. Ahí también me parece que vos haces una militancia más clara, que es que en el libro los personajes no están diciendo que son, sino que sus acciones nos dan a entender como... Son. Claro, son. Sí, yo no quería como una parada de tipo, soy un superhéroe gay, que está todo bien si alguien lo quiere hacer, ¿eh? Sí, pero eso lo va más capitalista también, ¿no? Como somos gays, compren nuestras remeras. Sí. Después vamos a explotar un montón de niñas gays de India. Sí, un poco de eso, sí. Como también para mí está bueno como ir por ese lugar. Sí, de hecho está muy naturalizada el nivel de polidiversidad que hay en ese universo. De hecho, ningún personaje se puede asumir heterosexual por default en mi historieta. No hay forma de que lo detectó se equivoca. Que tenga en ese momento una pareja que sea del sexo opuesto no tiene nada que ver. O sea, no significa nada. No significa nada. O sea, nos está diciendo un poco que no hay que asumir nada. Son re pan los personajes en potenciales, de hecho. O sea, es un poco lo que yo diría. Son re fiesteros. Ya. ¿Qué mejor? Y también hay gráficamente, como que es algo que llama mucho la atención del libro y de vos en general, que es tu estética. Como también vos trabajas un camino, tu camino es como mucho más vectorial, con color que explota en tu cara. Y ahí, como qué referencias o como qué camino hubo gráficamente con el libro. La Legión de Superhéroes esta de Giffen, que es toda cromáticamente explotada y saturada, y ir en contra de cómo yo venía trabajando el color durante años. Yo trabajaba una paleta muy baja y muy oscura, y con esto quería como reflejar un poco más cómo yo percibía ya las cosas en ese momento. Y bueno, no, eso básicamente, es un poco, y también es un juego de tanto color en contraposición con lo que estoy tratando de contar realmente en la historia. O sea, porque vos cuando entras es como una especie de vitro que explota y después te das cuenta que está medio podrido todo eso. No es tan... El color es para engañarte un poco también. ¿No? Sí, de hecho hay momentos del libro en los que elegís bajar eso, como también usás el color a tu favor narrativamente. Sí. Igual convengamos que este libro es un juego experimental donde semana a semana, yo lo subía semana a semana en Totem, y semana a semana me ponía a prueba haciendo algo para ver cómo me salía. ¿Y eso a la hora de estructurar la historia, por ejemplo? Y a veces lo que yo siento, a veces, igual lo dejé porque me parece que está bueno, es que de dobles a dobles, porque yo subía de a doble página, a veces es como muy notorio cómo cambia la forma de narrar. Pero no me importa, es la primera obra, me puedo permitir cualquier cosa. Usada, la queremos, la perdonamos. Bueno, y ahí entonces yo te iba también a preguntar,
Este libro lo hiciste para Totem, Sí. publicado semanalmente, de a dobles, en RGB Sí. para la compu. Sí. ¿Qué onda el proceso de adaptar esto a un libro? Yo tendría que haber aprendido de la experiencia de Luciano. Pero como soy un boludo, me jugué igual a jugar a RGB. Lu tuvo que lidiar con Sereno cuando pasó sus poderes de RGB a CMK también. Me acuerdo que tuvimos una recharla con eso, pero yo quería explotar el color porque aparte yo ni en pedo imaginaba que iba a terminar una historia de 6 capítulos y que ni en pedo iba a estar acá en Moebius presentando este libro. Porque en el momento cuando empecé yo estaba medio tembloroso con el tema. Cuando tuve que pasar los colores, tuve que rehacer prácticamente el libro. Porque convertir los colores de CMYK automáticamente me daba resultados horribles, como cualquier persona que sepa más o menos de los procesos no funciona, principalmente con el color verde. El verde es una patada en los huevos, es muy difícil de manejar y tenés que resetearlo de nuevo. Y los colores piel también. Yo trabajo con 2 mediotonos siempre, y las pieles automáticamente cuando las pasé a CMK desapareció el contraste. Entonces tuve que pintar el libro entero prácticamente de cero. Y fue un proceso doloroso, pero lo más loco es que ahora que cuando yo agarro el libro y lo ojeo y lo veo, no tengo la sensación de la carencia de lo que pasó en CMK. El CMK es una versión del libro. Este es otra versión del perdón, el RGB es otra versión del libro y este es otra. Es como que no tengo un problema con eso. Me parece que cada uno tiene su ventaja. Es como la gente que le gusta todavía ver VHS y la gente que le gusta ver más en digital, me parece que es válido, o el vinilo o el sonido digital. Me parece que en ese sentido lo banco mucho más lo que pasa en CMK y nada, me gusta. El libro explota igual en color, así que felicitaciones por ese trabajo. Últimas preguntas. Seguís expandiendo el universo de potenciales también, lo seguís publicando en secuencia. En secuencia y en Totem, sí. De hecho, creo que tengo material para hacer ya medio libro entero. Eso te iba a preguntar, como, ¿qué onda tu futuro? ¿Qué onda de tus proyectos? Como, ¿qué andas ahora? Hasta las elecciones es incierto para todos, pero digo... No, ya digamos, lo que decidí es ser menos ambicioso con la extensión de la historia. Ya, digamos, no quiero hacer una historia mega gigante como hice con por lo menos por ahora. Entonces lo que estoy haciendo son historias más fragmentadas, cortitas, que las voy subiendo de a poco. Ya van 4 más o menos que están hechas. Una salió por Secuencia Disidente, que es Empatía, que es el universo de estos personajes. Estoy ampliando un poco el universo, el lore. Estoy hablando de los secundarios. Yo sé muchos personajes secundarios que después no los pude desarrollar y me da mucha pena eso. Entonces, por ejemplo, ahora no sé, en Hayam estoy usando uno. Ya hice una historia sobre Fractal de otro personaje, que es uno de los protagonistas. Ya hice una Secuencia Disidente. Ya hice una especie de continuación de ese libro, donde no aparece casi ningún personaje del libro, anticomercial. Y la idea es en realidad, a futuro, si saco otro libro de potenciales, que no se llame Potenciales, de hecho, que hable más de lo que está pasando en el universo de los personajes. Pero, y de hecho, este libro incluye una historia de Amshu, que es un personaje de Potenciales, que yo decidí que estuviera en el libro porque le quería dar más protagonismo a ella, en la historia, digamos. Pero es eso, básicamente, no va a venir una mega saga de Potenciales en breve. Y de hecho no se va a llamar más así. O sea, va a ser el nuevo mundo. Sí, sí, es como otra. De hecho ya tienen otro nombre, no sé, spoiler. ¿No? ¿Eso con los potenciales y algo más? ¿Y dónde está Lucas? Hola Lucas, ¿puedo? Sí, obvio. ¿Se puede? ¿Te pongo una presión o te voy a dar un mensaje antes? Con Clan de Fomento estamos haciendo un proyecto que está en la primera fase de escritura todavía, que es sobre brujas, más no voy a contar. Esperen a verlo para hacer así. Todavía está muy en crudo. O sea, todos sabemos que queremos ver brujas hechas por Patricia. Sí. Eso fue una invitación muy linda. Sabemos que sos Darky, que vas a manejarlo bien. Sí, soy medio dark, es verdad. Nada, ahora la semana que viene ya voy a buscar el libro de Poder Trans, el compilado que hicieron súper lindo, que Manu también está ahí, forma parte, y que eso me emociona mucho, estar en ese libro. Y nada, supongo que el año que viene sacaré otro libro de otros personajes.
personajes y en historieta creo que es eso nada más, ¿no? Ustedes, Igual es un montón. que yo hablo con ustedes, por eso los miro porque son con los que más hablo de este tema. Nada más, ¿no? Es eso, ¿no? Sí, es eso. Y bueno, y libros para chiques y todo eso, que sí es lo que hago siempre, que me encanta. O sea, voy a hacer un libro de chicos sobre fantasmas. Pero el año que viene. Y el libro de Halloween, que ya está hecho también. ¿Ves que sos una dark? Sí. Dark. Hola. Tú no puedes ser dark. La campera es para engañarme. Genial. Bueno, ¿alguna pregunta que les invitados quiera hacerle a Pato? El chinar está abajo, si esa es la pregunta. La cerveza también. Claro, está. Yo tengo una pregunta. Gurisa. Luisa. ¿Qué onda el proceso de hacer como algo tan largo y con tantos personajes? Porque siento que esto que vos decías de ser pequeños y leer X-Men y demás, creo que a todos se nos cruzó una vez, tipo 12, 13, decir, ay, quiero hacer esta historia súper larga con todos estos personajes y este mundo y esta regla. Y es como algo que da mucho pánico, es un proceso hacerlo en serio. Bueno, cuando yo subía como subía 6 personajes por día o por semana a Facebook. Y cuando tuve que sentarme a pensar la historia, me acuerdo que Lu un poco me dijo, che, pero ¿qué quieres contar? ¿Qué es esto? Pero también tiene que ver con mi cabeza. Los que me conocen saben que yo soy un lío, o sea, estoy todo el tiempo pensando mucho, muchas cosas y mucho tiempo. Entonces, tiene lógica que tenga tantos personajes en mis historias, porque es como pienso yo, básicamente, que soy un caos. Pero el tema es que después te das cuenta que no todos los personajes pueden ser protagonistas, Claro. y después necesitas hacer esto es muy coral, yo soy muy coral para laburar, pero después te das cuenta que necesitas algo como Anshu para bajar un cambio. Claro. Igual después termino poniéndolos a ustedes en la historieta porque sí, esas cosas que invento. Sí, ¿De qué spoiler. estás hablando? Aparecen varios en la historieta porque de pronto aparecen así porque no puedo con el mono protagonista. Pero ¿cómo hiciste para organizarte con todas estas cuestiones de tantos personajes? Yo no. Ahora con Lucas tuve que organizarme de otra manera. Claro. Porque me di cuenta que tenía que encarar de otra manera cómo hacer las historietas. Yo pienso ideas de lo que quiero contar Y ves. y lo armo. No boceto, Ajá. no escribo. Tuve que escribirlo porque ahora yo piché potenciales para Totem en realidad. Ah, ok. Tuve que presentar una idea porque obviamente a ellos les gustaba, obviamente no, perdón, quiero reformular eso. Les gustaba cómo dibujaba, pero no sabían cómo narraba ni qué quería contar. Claro. Entonces eso les daba como un poco de ansiedad, con mucho sentido y mucha lógica. Yo tenía la misma ansiedad que ellos. Entonces tuve que desarrollar completamente la historia por primera vez, tuve que sentarme a armar una descripción completa, capítulo a capítulo que quería contar. Claro, eso es para mí lo más complejo, como sentarte y escribir todo el saque de lo que va a pasar. De hecho, en el PDF que hice, yo había hecho las caritas de los personajes como hacía Marvel, que ponía las caritas de los cómics. Sí. Entonces cuando vos ibas leyendo el PDF, al costado tenías las caritas de los que iban apareciendo. Qué lindo. Entonces tenías como una cosa que te iba guiando sobre quiénes aparecían, porque son muchos nombres. Yo ya no me acuerdo, tengo 41 años, yo ya no me acuerdo los nombres de mis personajes. Muchas veces le digo, este es Nos tal. hacemos acordar nosotros. Sí, o sea, me pasa mucho que me dicen, no, boludo, se llama tal. Bueno, ese. Está. Pero digo, sí, tuve que organizarme la forma de construir y tuve que entender quiénes iban a ser prioritarios y por qué. Claro. Y me di cuenta que después desplacé personajes que yo quería visibilizarlos más y me descuidé en un momento. Y también hay una cosa muy loca que pasó con este libro, que cuando lo terminé me alarmó mucho que los protagonistas eran todos blancos. ¿Te diste cuenta al final? Me di cuenta al final y tuve que empezar a modificar eso también desde la construcción de los personajes. Claro. Me di cuenta que había pifiado ahí una cosa que no lo había hecho intencionalmente. Bueno, esa es una pregunta interesante, como cosas que a veces uno se da cuenta cuando lo termina de armar, porque a veces en el proceso creativo como que no puedes analizar mientras estás No, dibujando y no. escribiendo. No, y la verdad que también, si yo me tengo que poner a analizar personalmente en mi entorno cercano, las características físicas de mis amigos en general, tampoco somos tan diversos. Entonces eso también me hizo saltar un poco una ficha de lo que analicé después. ¿Por qué mis personajes protagonistas terminaron siendo la mayoría físicamente mucho más parecidos a mis amigos Claro. o a mi entorno que lo que yo querría que sean? Y eso me hizo evaluar también por qué me está pasando eso en mi situación. Después eso cambió en el tiempo. Claro. Eso, estamos hablando de 2017, no ahora. Eso por suerte cambió Está bueno que después. te lo hayas podido. Sí, me lo replanteé y de hecho lo recuestioné en un momento. Dije, ¿por qué estos personajes son todos caucásicos? ¿Qué onda? Igual también es algo que pasa cuando uno escribe, que termina, como que quieras o no, hablas de las cosas que te suceden, las personas que te rodean, y es como complicado a veces salir de la zona de confort y escribir de cosas que capaz no conocemos tanto. Exacto. Uno
a veces flashea pluralidad y diversidad y se da cuenta que a veces no es tan diverso como lo que quiere ser. Es aceptar ponerse en un lugar más incómodo también. Sí. Claro, cuestionarse también lo que uno a veces proclama mucho ser diverso en muchas cuestiones y después, pero para, ¿cuán diverso es realmente en esto en tu vida? ¿Cuándo lo llevas realmente a cabo? Sí, o capaz la diversidad de uno está atravesado por ciertas cosas que otros no. Claro. O sea, ese también. Yo asumo que mi diversidad es por un tema de, no sé, el cuerpo, o porque soy marica, pero capaz, ¿y qué más? Claro. ¿Qué más hay con él? O sea, ¿cómo es el contexto social de la gente con la que te vinculas? ¿Cómo es la identidad de las personas con las que te vinculas? ¿Cuántas personas trans tenés en tu vida cercana? Bueno, hiciste un montón de preguntas. Sí, pero aparte, igual creo que lo discutimos mucho como grupo de amigos, nosotros todo el tiempo, es un tema que nos toca todo el tiempo. Cuestionarnos esas cosas. Yo tengo 40 años, yo vengo de una generación muy de mierda con todas estas cosas, entonces como que a mí me sirve mucho estar con gente más joven para rebotearme o intentar rebotearme con muchas cuestiones. Y trato de que mis historietas traten de reflejar eso, aunque yo todavía en la práctica no sé si lo puedo todavía materializar como querría. Por eso estás tan regia con los chupas de sangre. Arre. Y bueno, Perdón. y el tema también de. Perdón, sigo preguntando. Capaz se ve más que. Sí. Pureza, dale, aguante. A mí también lo que me sorprende es como esta cosa de sacar todas las semanas, tipo, no solo el tema de organizarse, sino como emocionalmente bancar tipo un proyecto todas las semanas. Eso No, también. bueno, yo voy a decir algo que a mí me agota mucho, que a veces los chicos me critican eso, pero tienen razón. También es el peso de subir a redes sociales Claro. y la recepción que a veces tienen las cosas. Uno pone mucha energía a veces y capaz te matás haciendo una página y te meten 2 likes y vos querés llorar. Y ahí tenés que bancarte la Y tenés que bancarte a hacer el proceso y entender que lo haces por vos, lo haces por alguien que lo conoces, que quizás lo va a leer. Y después me pasa lo que me pasó la semana pasada con Gay Gordo y Geek, que explotó cuando lo subimos y yo no lo esperé. Claro. Eso, ¿entendés? Ahí es Siempre donde... es así igual. Siempre es así, es aleatorio. A ver, yo no me veo ni el superado, a mí este tema, ellos me tienen que bancar todo el tiempo con estas boludeces, tipo, ay, ¿por qué me boté haciendo una página? No le gusta a nadie. Yo soy un re de cuestionarme las cosas que hago y pienso si realmente sirve para algo lo que hago, pero igual lo sigo haciendo. Todos hacen. Ese creo que nos pasa a todos, me parece, ¿no? Es como una crisis humana. me Sí, parece. estamos todos medio dañados de esa manera, me parece, los que están acá. Por lo menos que ese es un proceso. Yo creo que todos. Sí, Yo creo que todos, y ese proceso de sentir que la valoración pasa por cómo responde Internet a vos Sí. y por la validación de los demás es algo que nos afecta como humanos. Sí, hay que matar ese Dios ya. Eso es lo que estaría bueno igual hablar, porque es real que la validación por internet, quieras o no te toca, es difícil decir, ay, esta es recibió 400 y esta es 100, ¿qué pasa? Sí, es muy tirano, es muy tirano. Es muy boludo también y creo que tiene que prepararse de otra manera. Sí, sí, sí. Porque uno lo está haciendo por algo más que eso simplemente. Pero yo a veces tengo esos días y bueno, por suerte tengo un grupo de amigos que me contienen con esas cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Amigues? Yo quiero preguntar, intentando no spoilear mucho ni meterme en datos específicos. Primero agradecerte por el personaje de Fractal, porque después de haberlo releído, siento que si Cíclope hubiera sido escrito así, lo hubiera querido mucho más. Como que a Cíclope le faltan esos diálogos internos para entender un poco más su vigilantes. Pero sobre el personaje de Fractal, Me va a emocionar este boludo. no, quiero saber en serio si arrancaste, si fue como la primera piedra de apoyo, pensaste primero en Fractal y después en el resto, Es ¿cómo que fue el proceso? Fractal son todas mis inseguridades. Soy yo volcado. Primero que se parece físicamente a mí, claramente. A ver, hola. No, Y segundo, Fractal es todo lo que yo dudo. Y Amshu es todo lo que quiero ser. Básicamente. Entonces esa fue mi forma de construir los personajes. O sea, Fractal es lo que yo soy en mi peor situación. Y tampoco la peor, porque también humaniza un montón el personaje y me gusta eso. Yo lo vuelvo a leer 2 años después a Fractal y le tengo un poco de cariño por el pibe. Como que le digo, pobre flaco, la verdad, lo que me está pasando. Y claro, y por otro lado también como que me gusta humanizar el personaje. No me gusta el personaje perfecto, los odio. Mis amigos no son perfectos, yo no soy perfecto, mi familia no es perfecta. ¿Por qué voy a querer leer cosas sobre el gente? No tengo esa aspiracional. Eso me pasa. Tampoco me gusta el regodeo sobre el defecto y sobre el drama. Tampoco, eso ya lo pasé, ya está. Tipo, ay, me regodeo en lo mal que soy y lo dark que estoy. No, ya está eso. Me gusta también trabajar sobre ese aspecto porque lo tuve mucho tiempo, el tema de regodearme sobre lo oscuro y siniestro que era la vida, y no es lo que me interesa hoy en día justamente. Pero sí me gusta mostrar que somos todos medio dañaditos y que es parte de lo que nos construye.
Por eso me gusta tanto el lapislázuli de Steven Universe, es uno de los mejores personajes, porque es redarca, pobre, pero ella dice, yo sé lo que me pasa, o sea, no es que no es consciente. A mí me pasó cuando leí Los Potenciales completos, me sentí que había como un arco re bien manejado de todo lo que, o sea, la historia global, digamos. Y me llama mucho la atención de que hayas ido publicando de 2 páginas. Entonces, bueno, lo que a mí me da duda es si vos ya tenías todo eso como medio estructurado, bocetado, decir como, bueno, en estas páginas más o menos... A donde yo quería llegar, yo lo tenía re claro. Medio como le pasó a los de Game of Thrones, pero le salió mal. Ellos sabían, el tipo les dijo, yo quiero, esto es el final. Claro. Ustedes tienen que llegar ahí. Bueno, por suerte yo era la misma persona, entonces podía saber. Yo sabía a dónde quería llegar, yo sabía el mensaje que quería comunicar, yo sabía... En el medio yo no sabía a quiénes iba a matar. ¿Cómo de muertes? Los gordos que escribimos matamos un montón. O sea, yo ya me di cuenta, somos muy matadores los gordos, pero mueren un montón de personajes, así que no le tengan cariño a nadie en esa historia. No estoy hablando de Game of Thrones, estoy hablando de este libro. Pero digo, yo sabía a lo que quería llegar, no tenía muy en claro algunas partes del medio. Pero yo sabía perfectamente cómo iba a llegar a eso de alguna manera. Lo que pasa es que a mí me gusta improvisar un montón. Soy tan neurótico con otras cosas que en la historieta me gusta como relajarme un poco más y hacer. Porque eso es algo que yo aprendí. Luciano me hizo leer una vez una nota, yo hacía mucho quiero ser historieta. Y este se frustraba y me decía, ¿cuándo vas a hacer historieta? No se frustraba, pero creo que me lo decía. Y un día me hizo leer una nota de Fer Calvi, donde Fer dijo, si quieren hacer historieta, hagan historieta. Hagan, dejen de teorizar, hagan historieta. Y entonces yo decidí hacer historieta. Y era un poco por eso este proceso para mí se fue dando, como dije, voy a hacerlo, sé a dónde quiero llegar, no sé cómo lo voy a contar. En muchas páginas yo, lo que pasa puntualmente en cada página, a veces lo decidía 5 minutos antes de ponerme a dibujar. O sea, no estaba pensado, yo no tenía un guión tipo, ahora Fractal va a tirar un espiralito y una cosita, no. Tenía como una idea global, pero Exacto. no tenía... Y muchas veces tengo ganas de sacarme las ganas de dibujar cosas porque me copan, no sé, hay una escena que los personajes caen de acá y ya era un tributo a Kingdom Come de Alex Ross, que miren cuando aparecen los superhéroes cayendo así, yo quería hacer eso porque también yo quería desafiarme en mi dibujo, yo aprendo mucho todo el tiempo a dibujar porque siento que soy muy limitado para dibujar, entonces todo el tiempo me trato de imponer a hacer cosas que nunca hago. Yo trabajo muy plano, entonces a veces trato de trabajar scores, entonces hay otra cosa que tiene que ver con esta historia que además de lo que quería contar, me saqué las ganas de dibujar cosas que quería dibujar. Es eso. Bueno, no hay más preguntas. Urisa está ahí. Ay, que me parece Pero es un muy guión de bien. farsa, pero o sea... No, quería preguntar que también con esto de que se fue dando como un proceso y que fuiste investigando, experimentando, divirtiéndote, ¿qué onda el personaje? ¿Fueron apareciendo personajes nuevos que dijiste, ay, se me ocurrió este, le quiero meter? Los agentes desestabilizadores aparecen después por una necesidad cuando yo me di cuenta de lo hegemónicos que estaban terminando siendo mis protagonistas. Ah, ahí, Hay O un, sea, el nombre es literal. claro. es exactamente eso. Fue, en un momento me empecé a dar cuenta que mis protagonistas terminaban siendo, hasta Fractal terminaba siendo hegemónico dentro de cierta línea de hegemonía, Claro. y me servían argumentalmente que existieran los agentes para validar justamente muchas cuestiones de los potenciales, lo que yo cuestiono de los potenciales. Claro. Y inclusive los agentes me permitió meter humor. Bueno, es interesante que hayas decidido como cambiar algo y agregarlo, porque a veces pasa que haciendo una obra uno dice, uy, la cagué en esto, bueno, después veo, o para la próxima, pero haberlo cambiado ya ahí que te sirviera. Yo decidí ponerlos, y de hecho mis diálogos preferidos del libro los tienen personajes de los agentes. Me hacen reír. A mí me hacen reír. Yo me río cuando leo mis cosas también. No sé si la gente está bien que uno haga eso, pero yo cuando los leo me salgo un poco de mí y los leo como personajes reales y me caen bien los personajes, me hacen reír las cosas que dicen porque me permití que esos personajes, sin que sean payasos, no son ridículos ni nada, tienen una dinámica un poco más fresca para comunicarse. Los potenciales son un poco formales a veces para hablar entre ellos. Bueno, igual también narrativamente tiene más sentido. Sí, y aparte evoluciona el libro conmigo también, o sea, al principio el libro es mucho más trabada, la forma narrativa, yo me doy cuenta, y a medida que avanza me suelto un poco más, son 1 año y medio que tuvo tiempo de Sí, realización es un eso. montón.
Yo los diálogos se soltaron mucho más, los primeros son tipo, hola, soy tal, y después se suelta. Pero no quise cambiarlo porque también es parte de contar la historia, así. Claro. Bueno, quería... Luciana, sí, o sea, es como la anticharla esto, como que siempre en el momento de... ¿Alguien tiene una pregunta? Todos nos miramos así incómodos. No le creo. No, bueno, sí, como esto de que tardaste tanto en finalmente hacer la primera obra de historieta y de cargarte, como contener la energía hasta que solo la soltaste y ahora como no para más, como vas a ser historietista. Sí, soy historietista y lo digo en voz alta, con orgullo. ¿Qué le dirías a la gente que no se anima a arrancar esto? ¿Qué hagan? No rompan las bolas y hagan. Ahora hay un meme que está apareciendo sobre los escritores. Un meme que, no sé si lo vieron, yo lo he compartido en muchas historias de Instagram. De un bichito que dice, yo cuando sea escritor, y un tipo le pone un lápiz en la mano y dice, como, hagan, el hacer es lo que crea, lo que construye. Si no, no, es una teoría Si constante. no, van a ser como Disney diciendo que Valkyria es bisexual y no mostrándolo. Claro, o sea, muéstrenlo, háganlo. Y aparte, yo hay mucha gente que muestra las cosas en internet que yo ni me entero, que tienen, o sea, mucha visibilización. O sea, no hay que publicar un libro para mostrar su trabajo. ¿No? Esto es un capricho, pues yo soy un retro, pero digo, está bueno que hagan. Me parece que, y también para mí está bueno buscar contextos de pertenencia para sentirse cómodo a realizar. Me parece que eso ayuda mucho, porque a veces uno se siente muy aislado y dice, ¿dónde carajo me encuentro para hacer esto? Está bueno como empezar a buscar con quién poder vincularse. Y también desde un vínculo sano, yo sé que la palabra sano es una mierda como palabra en sí, pero como un vínculo bueno en ese sentido. No intentar buscar aprobación de popes que no tienen ningún tipo de link con tu forma de sentir las cosas. Vinculate con pares con quienes te sientas afín para producir. Porque si no estás como un aspiracional que no tiene nada que ver con vos. Y eso para mí me ayudó un montón también a poder tenerlos a ustedes como pares. A mí me ayudó un montón. Y en ese sentido yo creo que Secuencia Disidente a mí me ayudó muchísimo poder encontrar pares. Más allá que, bueno, con Luz, somos amigos hace años, encontrarlos a ustedes para mí es muy clave en este proceso de ser historietista. Es, por lo menos para mí. Esto es el cierre emotivo. No quería dejar de mencionar el gran trabajo que hizo Daniela Arias también Sí, ayudando Dani en la armó maquetación. la maquetación, Luciano hizo el prefacio del libro. Sí, mencionar a Lu y a Juan Ángel, que hizo Juan, también el trabajo de que edición. desde el vamos, Juan tenía ganas de publicar mi laburo. Eso fue notorio, siempre lo tuvo ahí Y eso. también valorar el laburo de los pibes que Sí, están haciendo sí. posible este libro. Sí, y obviamente Totem Comics, que es el espacio que a mí me permitió soltarme. Toda la gente de Totem para mí es súper valiosa. Y nada, Chao, vayan a escabiar. chao. Estamos legando. Voy a contratar a Marisa para... Es que me sacaron un montón de preguntas. Ningún silencio. Más que nada, que no hay, bueno.